Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Carmen Patricia Rodríguez Espinosa y este es mi entregable número 4. Se llama La Administración y sus escuelas. Así que vamos a empezar. Primero quiero definir qué se entiende por administración, por el concepto de administración. Bueno, la administración es la ciencia que se encarga de planear, de organizar y de controlar todos los elementos que forman parte de una compañía, con el fin último de maximizar sus utilidades. Es muy interesante la administración porque realmente surge por ahí de 1870. Henry Fayol lo introduce como tal. La administración es una ciencia, pero realmente que es llevada a la práctica por la gerencia y por la dirección de las compañías. Es muy interesante para mí resaltar, y bueno, un pequeño paréntesis en todo esto, porque a pesar de que ha habido grandes pensadores a través de la historia de la humanidad que han buscado definir el concepto de felicidad, el concepto de bien, el derecho, la ética, la psicología, la sociología y muchas otras ramas sociales o que se derivan de las ciencias sociales, es hasta 1820 que realmente se empiezan a preocupar por, eh, por la administración como tal, ¿no? Por esa situación que sucede dentro de las compañías. Casualmente surge a raíz de la revolución industrial, más o menos son esos años. ¿Qué pasa? En esa época hay que entender un poco el contexto histórico, ¿no? El hombre es reemplazado por las máquinas, ¿no? Entonces empieza a haber ciertos temas de nivel o de carácter social y, y dicen, bueno, ok, ya existe un concepto que se llama producción en serie, ¿no? Ya tenemos máquinas que nos hacen centenares y centenares de unidades, pero aún así hay algunos temas, ¿no? Que no nos permiten reducir costos o que no estamos llegando al objetivo que nosotros nos estamos proponiendo, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer? Y es así como surgen estos grandes pensadores que realmente en ese momento eran pues parte de lo que hoy se conoce como el gobierno corporativo de esas empresas, ¿no? Entonces, a lo que voy es que estaban inmersos en todo ese mundo y son ellos quienes empiezan a crear todas estas teorías y así surgen estas escuelas de la administración. Entonces, la primera de ellas, y creo que es fundamental, la escuela administrativa. ¿Qué pasa? Eh, el principal exponente de esta escuela es Frederick Taylor. Frederick Taylor tiene una biografía bastante interesante, vamos a tratar de resumirla. Frederick Taylor en un momento determinado de su vida forma parte de la gerencia de una empresa siderúrgica y entonces él se pone a analizar desde inicios, ¿no? Él se pone a analizar desde que él era empleado en un taller mecánico, él trata de ver siempre la forma de hacer lo mismo pero en menos tiempo, ¿no? Siempre es esa parte de hacer mejor las cosas pero lo más rápido posible. Entonces él se pone a investigar, crea una de sus mayores aportaciones es la teoría de los tiempos y los movimientos, donde él analiza si un producto, no sé, por ejemplo, no sé, esta botella, ¿no? Rellenarla, etiquetarla, todo eso, el empaque, ¿no? Y todo eso me lleva aproximadamente 17 movimientos. Entonces a lo mejor vamos a tratar de analizar y a lo mejor podemos llegar a realizarla, a producirla en 11 movimientos, ¿no? Y entonces a base de eso él empieza a incentivar a sus empleados y les dice, oigan, necesitamos 11 movimientos para hacer una botellita, ¿no? Entonces en una hora, a ver cuántas nos hacemos, ¿no? Y les voy a dar algún beneficio, les voy a dar algún bonillo, ¿no? Entonces ahí ya estamos hablando que se empiezan a introducir diferentes conceptos en la administración, ¿no? Tiempos y movimientos, incentivos, prácticamente, ¿no? Capacitación también, un poco de capacitación. Después llega Henry Fayol, ¿no? Porque Henry Fayol fue después, es un francés, también de recursos, ¿no? Económicos, de hecho estudió en la Sorbona y demás. Él igual, en gerencia, dice, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿No?
analizando las actividades, resulta que casi toda la plantilla hace lo mismo. Y el gerente, pues resulta que pues prácticamente le dan en la manita los reportes y él así los traslada y pues está mal, ¿no? O sea, no hay un proceso de supervisión y o autorización, ¿no? Él, de hecho, es Henry Fayol quien también introduce el concepto de management. O sea, estamos hablando ya de gerencia, ¿no? De hecho, él establece 14 principios bastante interesantes. Igual, digo, coinciden algunos con Frederick Taylor, incentivos, capacitación, bonos, ¿no? Y varios por ahí, ¿no? De hecho, él crea un centro de estudios para gerentes, ¿no? Porque se da cuenta que realmente, si bien hay actividades, como había dicho antes, si bien hay actividades, si bien hay funciones, realmente no están bien delimitadas. Se da cuenta que realmente hay fallos de niveles jerárquicos. La jerarquía es horizontal, cuando generalmente es vertical, aunque en últimas instancias ya en la actualidad ahí vuelve otra vez a ser como horizontal, ¿no? Como haber ciertas libertades, pero bueno. Después tenemos la escuela humanista y también la neohumanista, ¿no? La humanista prácticamente está, ellos dicen, ¿no? ¿Saben qué? Es importante bien obtener utilidades, pero ustedes no van a obtener utilidades si ustedes no ven por sus empleados. Y entonces empiezan a preocupar porque el empleado realmente se sienta cómodo con lo que hace. Se empiezan a preocupar más por el factor humano. La escuela neohumanista, su principal exponente es Abraham Maslow. Él es psicólogo, él fue psicólogo de profesión. Y bueno, él plantea una pirámide de necesidades. De hecho, es muy famosa a nivel psicológico y bueno, también en la administración se utiliza. Y prácticamente él dice, ¿saben qué? El empleado no va a estar bien si no satisface sus necesidades, sus necesidades primarias, pues que son las fisiológicas, las de comida, las de transporte, ¿no? Y así, ¿no? Va escalonando. Y él no te va a hacer lo completamente útil si tú no ves por él, si tú no le das mayores beneficios, si tú no le das una jornada de trabajo decente, ¿no? Si tú no te preocupas por lo que él pueda aportarte a ti como compañía, ¿no? Es un poco más de la onda psicológica, de hecho de lo que está muy de moda actualmente, que es todo este tema de liderazgo transformacional. Pero bueno, las otras dos escuelas realmente no son, o sea, han aportado mucho. Creo que no creo, más bien se basan en muchos conceptos de organización, ¿no? De formación de equipos de trabajo, ya cosas que en ese entonces, en el contexto de la revolución industrial, pues no había, cero que había, ¿no? Se basa más en eso, ¿no? Ya las nuevas teorías, las nuevas escuelas te hablan incluso, por ejemplo, una más actual, por ahí de los años 70, 80, la teoría de Blanche, ¿no? Que te habla de los niveles de madurez de las personas. Conforme los niveles de las personas, conforme sea la madurez, o sea, de acuerdo al nivel de madurez que tengan tus subordinados, es la forma en como tú los debes de tratar. Y bueno, esta teoría de la madurez es como un cuadrante, de hecho, madurez 1, madurez 2, madurez 3, madurez 4, ¿no? Donde la madurez 1 pues son unos, en pocas palabras, unos irresponsables y tienes que estar ordenando. O sea, no sé qué quieras, hazlo, ¿no? El número 2, por ejemplo, es un nivel de madurez en donde está consciente